Muy buenos días. Complacido como siempre poder satisfacer sus preguntas y saludar al público que nos acompaña en este día. El gusto, el placer es nuestro. Doctor, a ver, políticamente el Ecuador, eh, yo lo veo casi que como un tablero de ajedrez, ¿no? Yo tengo los conocimientos básicos del ajedrez, pero no veo casi como un tablero de ajedrez porque si uno ve hace 2 años atrás, el mapa político del Ecuador era un poco distinto y las expectativas también. Y ahora uno ve una de las dos fuerzas que habían, que era la de la Revolución Ciudadana, resquebrajada completamente. No solamente ese desgrane que ha habido de asambleístas en el legislativo, sino que también vemos, por ejemplo, que hay una inestabilidad en las dos ciudades con las alcaldías más importantes, Guayaquil y Quito. En Quito, que ya alcanzaron el número de firmas para poder removerlo a Pavel Muñoz, y ha ocurrido una cosa tras otra en la capital de la República, que de alguna forma hay responsabilidad directa del municipio en algunas de ellas, ¿no? Y otra situación en Guayaquil, donde, bueno, ha ido casi que acumulando procesos. El señor Aquiles Álvarez, a propósito, yo creo que mañana es que se tendrá que pronunciar ya el juez respecto a su libertad o no. Bueno, y otros problemas como recientemente el de la vía Los Ceibos, etcétera. Es decir, que, y esto sumado a muchas acusaciones, ¿no? Vemos un panorama político que ha ido cambiando en estos 2 últimos años, pero sobre todo yo diría en estos últimos 2 o 3 meses, ya es como que inevitable. No sé si coincide, usted tiene las causas de por qué está ocurriendo esto y un poco para vislumbrar situaciones futuras. Doctor. Bueno, se presenta el panorama tal cual usted lo cita, es decir, vayamos a la asamblea. Situaciones de que ya sabemos de la salida de 5 asambleístas que eran parte de 67, si no me llevo a equivocar en la cifra con la cual asumieron el mandato en la asamblea. Hoy por hoy vemos no solamente el caso del señor Peña, sino de la asambleísta Urrestra. Vemos situaciones como la del señor Santiago Díaz. Vemos hacia atrás, si no me equivoco, de una señora Salazar, se me escapase. Todo esto eh, incide, claro. Hay que tomar en cuenta un detalle que tal vez parece que no fuera visible, o siendo visible no nos damos cuenta, y le voy a decir cuál es. ¿Cuál? Detalle simple, la Revolución Ciudadana nunca le ha tocado ser oposición y hoy está aprendiendo a ser oposición. Siempre le ha tocado estar del lado de gobernar, pero nunca de oposición, y todo esto es una problemática que tiene que enfrentar con los dimes y diretes, las aclaraciones y las puntualizaciones y las acusaciones también. Ahora bien, no solamente va por ese lado, sino como usted muy bien lo cita, el caso del alcalde de Quito con las dificultades que tiene, inclusive la del agua, la última, y una recolección de firmas que en un momento determinado va a tener un resultado, creo yo, que no va a ser del todo bueno para él. Y lo de Guayaquil, que estamos viviendo una situación totalmente distinta a lo de Quito, ¿verdad? Sin recolección de firmas, una especie como de señalamiento del gobierno hacia la administración del actual alcalde. Pero sea lo que sea, todos estos cambios son producto justamente del acomodo de lo que es el ejercicio del poder en lo que se refiere justamente al tema político. Y en esta situación tendremos que dejar que el agua corra bajo el puente. Ya, pero mientras el agua corre bajo el puente, también corre el tiempo, doctor, porque mire, estamos ya a menos de 2 años, por ejemplo, de nuevas elecciones a nivel seccional. Entonces, van conformándose, se va robusteciendo o van disminuyendo las posibilidades de reelecciones, de alianzas. Y, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, ¿no? Ya suenan muchos nombres, la propia Andrea González, Cintia Viteri, la misma Anabela Sin, Jorge Acaiturri, suenan nombres y ninguno despreciable, es decir, con unas posibilidades realmente buenas de hacer una competencia pues muy reñida a la desgastada imagen del alcalde de Guayaquil.
y yo me estoy refiriendo a la imagen, no a la labor, porque considero que hay cosas muy positivas y hay otras cosas que nos está debiendo, pero me refiero a la imagen. A ver, eso lo tendríamos que consolidar o medir en encuestas para saber si el potencial del alcalde es superior a los rivales que usted menciona, muy válido y respetable, por supuesto. Hoy por hoy sí debe haber algo que nos debe dar una medida de esa intencionalidad de voto. Ahora, claro está que una cosa es medirlo el alcalde hoy por hoy antes de un encauzamiento como el que tiene con la justicia, y otra cosa es medirlo después de ese encauzamiento. Es decir, si no estuviera en la contienda electoral, pero eso no lo sabemos hoy. Y, por supuesto, el tiempo es la mejor medida que tenemos en cuanto al transcurso de imagen, posicionamiento y potenciales candidatos en ese sentido. Y creo yo que va a ser una contienda que tal vez tenga lecturas diferentes, tenga patrocinios diferentes, tenga situaciones distintas, porque muchos de los partidos que en un momento dado tuvieron su gloria, estuvieron en la gloria hoy por hoy, tal vez ya no tengan esa capacidad justamente de empuje de votos. Y en esto no solamente es el potencial del candidato, también es el ropaje con el cual soy auspiciado por una lista, para un patrocinio oficial de movimiento, partido político, que va a ser sumamente importante en tiempos tan difíciles como estos. Yo comparo los partidos políticos, en este momento lo voy a hacer, no lo había hecho antes, de pronto con una familia, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? Que siempre hay un relevo generacional y entonces el abuelito se convierte en la parte respetable de la familia, en la parte que consultamos de la familia, no como un líder total, aunque en acción entre las nuevas generaciones. Pero ¿qué pasa cuando esas personas mayores de la familia, los abuelitos, los bisabuelitos, están presos? Tienen cuentas pendientes con la justicia, dejan de ser figuras respetables, dejan de ser realmente líderes dentro de esa familia. Puede ser que pase una cosa así dentro de la Revolución Ciudadana, y se lo digo no solamente por el caso de Rafael Correa, que está como prófugo fuera del país, sino por lo recientemente ocurrido con Ricardo Patiño, ¿no? Donde de manera extraoficial, esto no fue oficial, pero se conocía que en la Asamblea casi que estaban condicionando seguir allí los legisladores en torno a la presencia y no presencia de Ricardo Patiño adentro. ¿No será que ese relevo generacional que es necesario en todo tipo de organización, no, pero que mantiene la respetabilidad de las viejas figuras que fundan instituciones, organizaciones, etcétera, eh, arrasa con todo porque no encuentra esas viejas figuras, no encuentra que esas viejas figuras sean respetables según la ley? Esto es interesante en el planteamiento porque el relevo generacional siempre es para mejorar. Entonces, bajo los considerandos que estamos aquí viendo, hay que ver justamente el propio peso que podría tener el exmandatario Correa, que está en el exterior, el propio peso de la actualidad de la ex candidata a la presidencia, abogada González, el propio peso del señor Ricardo Patiño. Es decir, se forma una suerte en la cual estos referentes que tienen su historia deben saber justamente sus espacios y cuáles son sus liderazgos de acción sobre lo que significa el núcleo, que es el núcleo de la asamblea, donde tienen una representación que no sé si llega a más de 50 o está en menos de 50. Y claro, queda en autonomía suficiente y necesaria los alcaldes y prefectos elegidos bajo votación popular. Es una suerte en cuanto a que la coherencia, el, lo que usted bien cita, el relevo generacional, el liderazgo, debe tomar nuevos bríos para sentirse en su peso específico de lo que es la comunicación política y de lo que significa el accionar en una asamblea que está en constante movimiento, porque tiene una dinámica que hoy por hoy sabemos que existe una mayoría y en la cual el aporte de cada uno de los elementos que conforman las distintas bancadas es significativo.
significativo tanto en cuanto que no tienen un volumen específico para decir esto no me gusta, esto no me atrae. Pero creo yo que esto de aquí en cualquier momento, sea que se desgrane, sea que se recomponga, siempre a la larga no hay que dejar de ver que la Revolución Ciudadana siempre tiene un piso que le permite, como quien dice, levantarse como ave fénix en su momento. Eso lo vamos a ver en estas próximas elecciones. Ahora, no nos olvidemos que el paso del tiempo también desgasta el accionar político en la Asamblea. Y lo que hoy parece victoria, mañana no es victoria, sino mañana es derrota. Fíjese usted que la política está construida sobre una mecánica para que funcione cada pieza. Cuando esa mecánica funciona a la perfección, porque cada pieza está en su lugar, se produce una dinámica que es la que hemos visto dentro del accionar de la Revolución Ciudadana, de la que hemos visto en el accionar también de ADN, que es la que hemos visto en el accionar del Partido Social Cristiano y de muchas otras organizaciones políticas. Pero cuando algo no funciona bien, esa dinámica se paraliza y lo que estamos analizando hoy, bajo la óptica de los hechos y acontecimientos, los sucesos que se están dando, nos hacen ver que no van por buen camino, que algo está fallando al interior y que deben hacerse ajustes necesarios dentro de su organización para un mejor servicio al país. Mire, usted dice, cuando algo no funciona bien, esa dinámica se paraliza. Es que yo me pregunto si en todos nuestros partidos políticos, no la Revolución Ciudadana, el ADN, el Partido Social Cristiano en su momento, porque ahora apenas sobrevive, Izquierda Democrática creo que es la excepción en ese aspecto, creo, de lo que le voy a mencionar. Deberían de haber tenido la dinámica para poder ser legítimos de vivir una democracia interna, pues. Pero ninguno de ellos ha vivido una democracia interna. Todos han sido ven tú. Nadie sabe cómo salió como candidato, por ejemplo, a la presidencia Henry Kronfle por el Partido Social Cristiano, bajo qué elecciones democráticas internas. Nadie sabe cómo salió como candidato a la presidencia, bueno, de ADN fue, él formó el partido, pero luego de eso, ¿qué? ¿Qué democracia interna existe? Nadie sabe cómo salió Luisa González, bajo qué elecciones. O sea, si no hay una dinámica real que refleje una voluntad de quienes conforman esa organización, ¿cómo se puede esperar luego que haya liderazgo, respeto, etcétera, y que no terminen en lamentables capítulos como el que terminaron diciéndose de todo, Jairo Resta y Luisa González, donde yo creo que la peor parada es Luisa González, porque lo que le ocurre a Jairo Resta es producto de un accidente, y en cambio lo otro es producto de una elección. O sea, las razones por las que yo entro a un partido político, yo elijo si lo hago por talento o por otros métodos. Por supuesto, cosas que, a ver, quiero rescatar lo último, cosas que a veces el ventilarlas a la opinión pública causan este escozor, es decir, no queremos escuchar situaciones que dejan tela de duda el accionar de cada uno de los partícipes, pero es cierto, la relevancia que usted plantea se da por la misma situación de que, bueno, hasta dónde, con métodos habidos y por haber, sea Wester o de Home, el escogitamiento o la selección o la democracia interna hace que estén los mejores cuadros. La historia es larga en ese sentido, en el aspecto político en el Ecuador, respecto a los listados que en un momento dado se dan para llegar no solamente a la asamblea, sino concejales y distintas otras elecciones digamos, en la suma de escaños de las que sean de elección popular, hacen ver que al final de cuentas esa selección no obedece a lineamientos de la doctrina propia del partido, ni de la praxis de lo que tiene el partido. Y va a ver usted que si revisa históricamente o hace un registro, todo esto aquí comienza a saltar como que si fuera canguillo en un momento determinado y hace que esta titularización de la democracia cada vez se la vea más endeble, pero tendrá que reconformarse todo esto, porque en un momento dado usted sabe muy bien que en el Ecuador nos rige una ley de partidos que hace que
si no llegan a los mínimos establecidos de un 5%, o si no llegan a las elecciones pluripersonales o las seccionales, desaparecen. Y al desaparecer son otros los actores que están. Bueno, al desaparecer son otros los actores, pero tenemos que recordar que lamentablemente de esos actores que nos quedan es esa cantera para las siguientes elecciones, ¿no? O sea, no tenemos piedras preciosas exactamente, pues para escoger. Nos queda casi que de lo que se cierne el rechazo. O sea, no estamos como muy bien parados. ¿Qué pasa en el sistema político ecuatoriano? Últimamente salió el actual presidente como líder político. Con virtudes y errores, ahí está, con un partido político que empieza a demostrar también virtudes y errores, ¿no? Pero como contraposición, ¿qué otras alternativas tenemos? Porque la Revolución Ciudadana puede tener efectivamente un electorado cautivo aún, ¿no? Pero ¿qué otras alternativas? Políticamente, ¿qué pasa en el Ecuador? Que incluso ahora que las nuevas generaciones empiezan a interesarse, porque ya pasó como que eso de que los del millennial no querían saber nada de política, ¿no? Y las nuevas generaciones sí empiezan a interesarse, pero en el escogitamiento de esas nuevas generaciones no están los que deberían de estar. Mire lo que acaba de pasar con este jovencito de 19 años, que yo no voy a satanizar, está dibujando en la asamblea, ¿no? Hay otras mujeres, hay otros hombres que han estado durmiendo, que me parece, pero eso sí me parece insultante. Porque uno puede tener la atención en ambas cosas, pero durmiendo, o que han estado haciendo compras en línea, o que han estado haciendo otras cosas. Entonces, el tema es que jóvenes o viejos no están los que deben estar, y están los que llegan ahí no sé cómo. Pues, hay una gran verdad que usted y yo tenemos que vernos frente a un espejo. Lo público es muy complicado. Lo público solamente uno lo llega a entender cuando está dentro de lo público. Lo privado tiene otra lectura, por un lado. Ahora, vamos al hecho de que las estructuras partidistas son las que hacen que en un momento determinado hayan los soportes necesarios para todo este tipo de situaciones, poderlas manejar con las personas adecuadas, porque el caso del joven que usted muy bien cita, él se ha defendido con un síndrome que tiene, que en mi vida yo lo había escuchado y tal vez tenga la razón. O sea, no podemos decir que por más que esté dibujando no atienda, pero es un fenómeno o una situación, quiero corregir, que en un momento determinado al ruido de la opinión pública causa una gran tensión. Pero si vamos a decir, ok, la carrera política tiene mucho que aprenderse, tiene mucho que uno conocer, tiene mucho uno que transitar, tiene mucho uno que adquirir experiencia. Sí, por supuesto, no es nada fácil, es controversial en un momento determinado, pero no hay que negar que esa experiencia debe ser el mayor aporte como ejemplo, como referencia y en un momento determinado como un liderazgo, sea de conciencia o sea de opinión pública. Pero no, cada día vemos que hay una confusión y si bien es cierto, los millennials hoy por hoy, como usted también muy bien lo cita, están al mando, o sea, no antes no les gustaba, ahora sí, pero deben tener en cuenta de que la situación del país hoy por hoy es una situación compleja, difícil, y yo diría que hay que tener mucho cuidado en cada uno de los pasos que uno toma. No niego que la capacidad de cada uno de los jóvenes sea suficiente, pero tampoco desacredito que la experiencia de muchos en su edad, Sí. que sea mayor al rango que estamos dentro de los millennials, sea un aporte considerable. Estamos en una Y situación, créanme, que llama la atención el mismo hecho de lo que está pasando con el SOTE, con el OCP, con la paralización petrolera, que requiere, ahí sí, no de los millennials, no de las maestrías, no de los PhD, sino gente que pueda aportar que a dar conozca. soluciones entre un arranque de refinería.
una conducción petrolera y el arranque también de los pozos petroleros, que no es nada fácil. Entonces, tiene que el país tener un equilibrio en cuanto a esto y tiene que saber llevar y conducir bajo normas de costo-beneficio, porque lo contrario, créame que puede haber situaciones más adelante en lo económico que hagan que el país pueda otra vez sufrir cambios o pueda sufrir situaciones no a gusto a la población. Pero estamos justamente, como quien diría, en un momento determinado, en una cuerda floja. Y esa cuerda floja, el equilibrio es lo que debe reinar, sea que sople viento, sea que no sople viento, sea que tiemble o no tiemble la naturaleza. Pero considero que es prudente, hay que tener mucho tino, no solamente en ese tema, porque ese tema lo que produce son ingresos para satisfacer necesidades propias de un presupuesto general del Estado, pero también no es menos cierto que debemos negar que esas insuficiencias monetarias que hoy estamos padeciendo son las que se necesitan para mejorar la salud. Entonces, todo se vuelve una problemática que en un momento determinado requiere mucho de experiencia para poder salir adelante. Sí, Sí, sobre todo, mire que no mire estaba que no aquí, pero estaba el aquí, tema de pero el tema de seguridad, seguridad, imagínese manejar el el tema de tema, manejar el seguridad, tema. todas esas ganas de actuar y la experiencia. Pero para muestra un botón está el señor John Reinberg, o sea, no es un jovencito y está haciendo una labor sin cuartel. Ahora, quería decir una cosa solamente sobre el tema este del joven. Para mí el problema no es que haya estado dibujando. No, eso no es el problema. Alguien puede dibujar y puede atender. Yo puedo estar escuchándolo a usted y puedo estar garabateando una hoja y puedo estar, es más, me ayuda ese movimiento a concentrarme en lo que usted dice. Para mí el problema es descubrir que todo sigue sucediendo igual que en las demás asambleas y que ahí estaba la mamá, la hermana, el pariente, o sea, ese es el tema realmente deplorable en el caso del joven, ¿no? Que el estar un asambleísta ahí signifique que pueda llevar a media familia y que es además un asambleísta de gobierno. Y la verdad es que aquí no nos engañemos. O sea, todo se hace con una determinada venia. No, nada se, o sea, en un partido, tal como se manejan los partidos aquí, que hablábamos hace un momento, que no hay democracia interna, si no es con el permiso de los duros, las cosas no se hacen. Entonces, aquí lo deplorable no es que el chico dibujara, es todo lo que significa que él, todo lo que se conoció luego de eso, ¿no? Y nos ponemos a pensar, a ver, entonces escudriñemos asambleísta por asambleísta de todos los partidos políticos, escudriñemos funcionario por funcionario, y es doloroso pensar que estemos en más de lo mismo a propósito del relevo generacional, ¿no? Y que lo malo de las generaciones anteriores no se haya exterminado, sino que se vea replicado en las nuevas generaciones con un discurso de que ahora sí, todos jóvenes, sangre nueva, manera diferente de hacer las cosas y dejando de lado la experiencia que usted acaba de mencionar para ese equilibrio de cosas tan importantes, pero heredando y poniendo en práctica las malas mañas de la vieja política. Doctor. Coincidimos a plenitud, sobre todo en la última parte. Yo no sé si cuando el espíritu del señor Niels Olsen fue a cancelar a funcionarios que tenían parentesco, sea la mejor opción. Lo digo por qué, no porque ya está resuelto, sino que por un momento dado debe existir una oficina o un departamento de talento humano que supo quiénes eran los parientes. Pues, o sea, tiene que haberse dado cuenta de esa situación y de haber dicho, aquí asaltan las alertas. Pero ya sucedió, ya se enmendó, ya se dieron cuenta de algo que ha venido arrastrándose. No creo que esto sea nuevo en esta asamblea, no Para creo que nada. sea nuevo. Ya creo que ha venido siendo un mal general, por así citarlo, pero hay que tratar de solucionar porque este tipo de cosas sí traen consecuencias graves a la opinión pública y sobre todo desgastan la credibilidad. No solo la credibilidad propia de la generación de la organización política, sino la confianza en los ciudadanos que al final de cuentas dicen, bueno, esto no cambia y algo tiene que cambiar para ser un beneficio propio de la sociedad, pero no cambia. Es decir, la generalidad nos involucra a que ciertos actos particulares tengan que tener
decencia y tenga que estar ajustado a los rigores de la ley. Dios quiera que se mejore todo el sistema y salgamos adelante como ejemplo de lo que ha pasado, porque esto es un ejemplo casi nuevo que en un momento dado ha saltado a la luz pública, pero es un nuevo ejemplo y eso nos indica que otra vez en la dinámica de la política hay que estar siempre atentos, hay que tener los ojos abiertos, hay que tener vigilancia, hay que tener alerta siempre para estar en constante mejoría. Al menos hasta que salgamos, ¿no?, de una serie de herencias, de corrupción que este sistema nos ha dejado, ¿no?, en todas las organizaciones del Estado. Y eso no va a ser de la noche a la mañana. Doctor, las 7 de la mañana con 59 minutos. Sobre todo esa última parte la aplaudo de parte suya. Y discúlpeme que la haya interrumpido. Y con esto cierro. No solo es la corrupción, sino que más allá de la corrupción está la impunidad. Y la impunidad si sigue campante, que no va a poner, no se va a poder frenar la corrupción, porque la impunidad no tiene castigo. Bueno, y ya estamos hablando como alma mater del sistema judicial, de la impunidad y todo lo demás.